Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Álvarez y les hablaré sobre transformadores y autotransformadores. Transformador eléctrico de potencia, acá está una imagen de cómo es el transformador eléctrico de potencia. Los transformadores. Un transformador de potencia es un dispositivo eléctrico vital que transfiere energía entre circuitos mediante inducción electromagnética. Su función principal es aumentar o disminuir los niveles de tensión para una transmisión eficaz de la electricidad. Los componentes de un transformador eléctrico de potencia es el núcleo, bobinas, derivación stack, algunas partes más importantes. También el tanque, la boquilla aislante, la válvula de muestreo y conexión a tierra. Les voy a explicar una de las partes más importantes del transformador eléctrico de potencia, que es el núcleo, y qué significa el núcleo. Es el de un material formado de láminas, acero de silicio, aisladas entre sí, y sirve para canalizar y aumentar la intensidad del campo magnético. Las bobinas constituyen los circuitos de alimentación y de carga. Pueden ser de alambre delgado o grueso dependiendo de la corriente. La función del devanado primario es crear un campo magnético y utilizar el flujo para inducir un voltaje al secundario. Las derivaciones stack generalmente se encuentran en las bobinas de alta tensión del transformador y sirven para hacer variar el número de vueltas de la bobina. Los tanques. El tanque es el recipiente que contiene el conjunto núcleo, bobinas y líquido refrigerante. Se construye con láminas de acero para proporcionar soporte mecánico, superficie de disipación de calor y protección con la introducción de aire y humedad al interior del transformador. Las boquillas aislantes, también llamado bushing, permiten la entrada y la salida de los conductores de cada bobina a través del tanque. Están formadas por un cuerpo aislador y un conector o terminal. El aislador puede ser de porcelana o de resina epóxica. La válvula de muestreo y drenaje. Normalmente se encuentra localizado en la parte inferior del tanque y se utiliza para hacer las extracciones de muestra de aceite y en algunos casos para efectuar el cambio de aceite del transformador. Y la conexión a tierra consiste de un conector dispuesto en el exterior del tanque para conectarlo a tierra y desviar las posibles corrientes de fuga por falla de aislamiento del transformador. Funcionamiento de los transformadores eléctricos. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética. Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario, es decir, una tensión, se origina un flujo magnético en el núcleo de hierro. Este flujo viajará desde el devanado primario hasta el secundario. Con su movimiento originará una fuerza electromagnética en el devanado secundario. Según la ley de Lenz, la corriente debe ser alterna para que se produzca esta variación de flujo. El transformador no puede utilizarse con corriente continua. Partes constitutivas del transformador de potencia. La parte se define entre parte activa y parte pasiva. La parte activa del transformador es el núcleo y la bobina, que ya les expliqué anteriormente en la diapositiva que acabamos de pasar. Y la pasiva consiste en el tanque, donde se aloja la parte activa. Se usa en los transformadores cuya parte activa va sumergida en líquidos. Tanque y los radiadores de un transformador deben tener un área suficiente para disipar las pérdidas de energía desarrolladas dentro del transformador, sin que su elevación de temperatura pase de 55 grados. Autotransformadores. Aquí está una imagen del autotransformador, muy parecido al transformador, pero funcionan diferente. Un autotransformador eléctrico es un transformador de núcleo laminado que cuenta con un solo devanado. Estos equipos son similares a los transformadores de dos devanados, pero los devanados primarios y secundarios no están conectados de la misma manera. Componentes de un autotransformador. El autotransformador está compuesto por un solo devanado compartido por el primario y el secundario. A diferencia de los transformadores convencionales, si tienen dos devanados aislados, los autotransformadores no tienen este aislamiento. Diferencias entre transformadores y autotransformadores. Por ejemplo, aquí les tengo en la plantilla transformadores y autotransformadores. En un autotransformador, una única bobina actúa como bobina primaria y secundaria al mismo tiempo, mientras que en el autotransformador la bobina primaria y la bobina secundaria están completamente aisladas eléctricamente.
En el transformador, permite ajustar el voltaje de salida a través de una sola conexión en la bobina, lo que lo hace más compacto y económico en comparación con un transformador convencional. Pero el autotransformador se utiliza para transferir energía eléctrica de un sistema a otro a través de un cambio en la tensión y la corriente. En el transformador se utiliza principalmente para variar el voltaje en sistemas donde se requiere ajustes leves de tensión, y en el autotransformador es más grande y más costoso que un autotransformador, pero es indispensable para las aplicaciones donde se requiere un aislamiento eléctrico seguro y una transferencia eficiente de energía. En resumen, se puede decir que la diferencia clave entre autotransformador y transformador es la presencia de un único emanado en el autotransformador, que cumple la función tanto de emanado primario como secundario, mientras que en el transformador convencional tiene de emanado primario y secundario separados. Como conclusión, se puede decir que los transformadores y autotransformadores son componentes eléctricos indispensables en la red de suministro eléctrico. Son elementos clave que permiten que la energía eléctrica llegue a nuestros hogares y lugares de trabajo de manera segura, eficiente y confiable. Muchas gracias.